Visión Orinoquia, una expedición por el territorio y las gentes del Gran Orinoco. Meridiano 70, en la búsqueda de la exaltación de la etnia llanera. Pensamiento y cultura desde el punto de vista del humanismo. Historia, política, tradición, economía, medio ambiente, territorio, comunidad. Conducen Jorge Nel Navea Hidalgo, Simón Cedeño, Carlos Jaimes. A esta hora inicia Visión Orinoquia. Visión Orinoquia. Siete y 2 minutos de la mañana. Bienvenidos a una emisión más de este programa, Visión Orinoquia, con lo mejor de los temas concernientes al interés local, regional, binacional y a todas las personas que nos están acompañando a esta hora de la mañana. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por sintonizarnos a través de los 1170M, a través de sus radios transistores, prendiendo la radio desde su casa, desde su auto, desde el lugar donde usted se encuentre aquí en Arauca, a través de los 1170M. También gracias a los que nos sintonizan a través de la internet, www.meridiano70.co, www.meridiano70.co. En la parte de abajo, en su reproductor, está ahí la casillita, una casillita abajo, precisamente donde nos puede sintonizar en Real Audio, ¿no? Eso es audio inmediato, con la mejor calidad, siempre ahí, en www.meridiano70.co, como también a los que nos sintonizan a través de nuestra red social Meridiano 70, en Facebook y en YouTube. Entonces, ahí tenemos todas las formas para poder comunicarnos y estar pendientes de ustedes y ustedes de nosotros. 16 de agosto es el 228º día del calendario gregoriano y quedan 137 días para finalizar el año. Ya se nos va corriendo las fechas poco a poco. ¿Qué celebraciones se presentan precisamente el día de hoy? Pues a nivel mundial muchas celebraciones, ¿no? Sobre todo en República Dominicana, ¿no? Donde es el día de la restauración de la República. Pues esto es precisamente cuando pasa en el siglo XIX una serie de acontecimientos en los cuales los dominicanos y los haitianos y los españoles estaban en eterno conflicto con respecto al tema de su independencia, ¿no? Esas son guerras decimonónicas, o sea, del siglo XIX, en los cuales pues se veía todavía el concepto frágil de la república, ¿no? Entonces, obviamente, es una de las fechas conmemorativas para este país del Caribe, país insular, comparten la isla de la Española con Haití. Obviamente, pues esto es uno de los datos de los que sucedió un día como hoy. También, obviamente, dentro del santoral católico, ¿no? Nada más y nada menos se celebra a San Esteban de Hungría, uno de los reyes húngaros del medioevo, el cual se vuelve famoso también, no solamente por su reinado, por su función como monarca, sino también como gran creyente de la fe religiosa, ¿no? Murió en 1038, en el año 1038, en 15 de agosto. ¿Sí? Y un día 16, pues posterior a esto, pues se hace la proclamación. Algunos lo celebran hoy, otros lo celebran el día 20 de agosto. También, obviamente, otros santos que se celebran. Nuestra Señora de Torcoroma. Hoy hay fiesta para la gente de Ocaña, norte de Santander.
y es la patrona de la diócesis de esta localidad del norte de Santander, en el cual pues está consagrada a la Virgen de Torcoroma frente a la aparición en este lugar. Entonces la Virgen de Torcoroma se celebra hoy para Ocaña. Otros santos: San Armaglio, San Arsacio, Santa Beatriz da Silva, San Roque, que San Roque es uno de los santos predilectos en Bolivia y Paraguay. Hay mucho roque, ¿no? Santa Rosa Fanjuy, Santa Serena, y los beatos Enrique García Bertrán, Gabriel Sanchís Monpós, beata Petra de San José y el beato Plácido García Gilabert. Entonces ahí está hoy el santoral católico, precisamente la fiesta de San Roque. Hay muchos pueblos en España, Bolivia, también está Paraguay, ¿no? que celebra hoy también el Día del Niño, Día de la Infancia, ¿no? Entonces ahí está también estas celebraciones con San Roque, el Día del Niño, un día como hoy, 16 de agosto del año 2023. Pues precisamente quería comenzar con algo antes de darle el paso a don Jorge Enel Naveda Hidalgo, que siempre me acuerdo de una frase muy célebre que él dice, ¿no? Acerca también de los malestares que genera algunas actitudes, ¿no? Y la verdad que es molesto muchas veces que en nuestro municipio capital muchas personas se dediquen a fomentar las rencillas, a fomentar la desintegración. Pareciera como si les gustara el eterno caos y la eterna discusión, pero no las discusiones positivas que tenemos sobre unos temas, sobre cualquier otra, sino precisamente sobre cosas que van más allá de lo que está. Muchos de nosotros tenemos nuestras vidas privadas, nuestras vidas laborales, lo que hacemos acá en los medios de comunicación. Sin embargo, esto no es acápite para que saquen temas para seguir, como dice, dividiendo la ciudadanía. Aquí tenemos que hablar cosas que son temas en común, temas de construcción. Yo siento que hemos pasado durante los últimos 30 años en esas divisiones, este con lo otro. Y siento que el espacio de Visión Orinoquia es para buscar precisamente esa integración, esa unidad, buscar criterios comunes, máximos comunes y mínimos comunes también, pero sobre todo esas máximas. Y por eso me acuerdo tanto de las frases de don Jorge acerca de buscar precisamente materializar y evitar todo ese tipo de choques, ¿no? Frente a muchas dinámicas que se presentan. Y que hay gente que obviamente le encanta ese discurso de división, de odio, de resentimiento. Yo siento que mientras no dejemos muchas veces eso, mientras no tengamos en cuenta lecciones aprendidas, no podemos avanzar como sociedad, como comunidad. Y siento que este es el mensaje de hoy, ¿no? Tratar de que muchos de nosotros logremos tener un desarrollo como personas, como seres humanos integrales, ¿no? Dejando también esa rencilla, esa enquina, ese odio, y buscando nuevos caminos. Yo siento que aquí hay caminos también para la reconciliación, y de pronto eso sea uno de los puntos que sean fáciles, hablando en términos reales políticos, frente a un tema fundamental que nos atraviesa como región, como nación también, ¿sí? Que es el tema de la paz. El gobierno actual lo llama paz total, ¿no? Pero lo he explicado muchas veces, que no solamente es el cese de armas, ¿sí?, sino es el cese también de los conflictos, esos conflictos internos que tenemos como región, de esas divisiones, de esa incapacidad de juntarnos, de integrarnos, de hablarnos incluso, y de discutir las cosas como son, ¿no? Con argumentos, con la capacidad de generar nuevas capacidades, fomentar las capacidades en la gente. Muchas veces las generaciones antiguas dejaron como legado este tipo de discusiones, y estamos hoy en la capacidad de transformarlas. Tenemos esa necesidad de transformarlas, de cambiarlas. Entonces muchas veces nos alejamos por discusiones. Siento que el tema político es muy sensible, pero también el tema profesional es muy sensible. Siento que hay odios, envidias profesionales frente a que pues
estemos hablando, incluso acá en este programa. Yo siento que hay que avanzar en esas discusiones, avanzar en temas nuevos, recordar las cosas que nos hacen positivos, que nos han hecho sociedad, ¿no? Y no recordar siempre y no tener presente ciertos personajes, ¿sí? Que lo único que saben hacer es sembrar odio, sembrar envidias, no conocen, no quieren ver las novedades del mundo, ¿no? Y tampoco recuerdan bien el pasado, porque no tienen claro para dónde van. Entonces yo siento que en esa visión de construcción hay que ser críticos, autocríticos, ¿sí? Muchas veces los ciclos se cumplen, tienen que dar pasos al costado, y deberían hacerlo, porque las nuevas generaciones los que están es ávidos, están es sedientos de buenos ejemplos, ¿sí? De cosas positivas, de salir de esas elucubraciones, ¿no? que son fastidiosas, tanto en el lado político, social, económico, profesional, periodístico. Hay gente que le gusta fomentar la división y siento que eso nos sigue haciendo daño como comunidad, ¿no? Y siento que es los espacios que tenemos para reflexionar. Muy buenos días, don Jorge. ¿Cómo me le va? Muy buenos días, Simón. Buenos días ratificados a nuestra gran audiencia. Después de este viaje filosófico por la psique del alma colectiva araucana, podríamos hacer un intento por entender un asunto que en estos tiempos exige o produce inquietud mundial, inquietud planetaria, y es un tema inédito, abrupto e inentendible para muchos, sorpresivo para otros tantos, y para la comunidad pensante, pues un tanto preocupante. Nos referimos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pareciera un eslogan de moda. No, es una realidad. Es la virtualidad, es el algoritmo, es la suma de una serie de factores, pero sobre todo es explicable la constante inquietud frente al asunto. Ha avanzado tanto la inteligencia artificial que resulta el futuro contrincante de la humanidad. Hay preocupación inclusive en los estamentos científicos, en la gente que está inmersa en estos tiempos del modernismo, de la tecnología, porque la inteligencia artificial busca de alguna manera o de gran manera imitar la función cognitiva del hombre. Quiere ser o la hemos querido llevar al plano de ser más que émulos contrincantes. Ha avanzado tanto y hoy tenemos grandísimos ejemplos en la vida real, la robotización, el conocimiento universal, el sabio del mundo que está condensado precisamente en una suma de detalles, de algoritmos. Pero esa inteligencia artificial resulta atrevida y hasta jocosa. He hecho un experimento, yo soy un analfabeto cibernético, me jacto de eso, ¿cierto? Y creo que de ninguna manera podría disminuir, minimizar el asunto, pero quise hacer un ejercicio y encontré que una de las características principales que hay es la clonación. En las redes sociales hay una canción interpretada entre comillas por Carlos Gardel, el zorzal criollo, un gran exponente del tango, del arrabal, de la milonga, que murió hace mucho tiempo en un accidente de aviación en el aeropuerto de Medellín y que ha sido adoración. Entonces, Argentina es muy proclive
a la perpetuación de los ídolos, entonces que Gardel, que Perón, que Maradona, el tango, ¿cierto? Borges, tiene muchas cosas importantes. Y entonces se les ocurrió aprovechar la circunstancia de que todavía no está muy lejano el momento del Mundial de Qatar y mucho menos en el torneo que las extraordinarias muchachas de Colombia estuvieron presentes en Australia e hicieron uso de la clonación de la voz de Gardel para mostrarnos una canción que se refiere a un momento muy reciente. Es Gardel desde la tumba cantándonos un tema que llaman Muchachos. Artificial, y entonces yo defendiendo el hecho de que la mente humana sería insuperable, inimitable por una máquina. Y entonces me dice él, Jorge, usted es poeta o se las tira de poeta, ¿cierto? Pero si quiere, ¿por qué no habla con la inteligencia artificial sobre Arauca? ¿Por qué no compite, haga un contrapunteo, que la inteligencia artificial le haga un poema a Arauca y usted también? Y lógicamente que mi temática siempre es la melancolía, la saudade, ¿cierto? Entonces me dijo, deme 3 palabras clave de Arauca. Y leí las 3 palabras clave y esa máquina amorfa, no sé cómo será, le escribió a Arauca con todas las debilidades posibles, le escribió este poema. Yo le dije, hágame un poema triste. Y dice, en Arauca yace un llano en sombras velado, donde el sol se desangra en un cielo plomizo. Lamentan las guitarras su triste acorde lastimado, mientras susurran ecos de un destino impreciso. Las aguas del río Arauca fluyen taciturnas, arrastrando añoranzas de un pasado olvidado. En sus aguas danzan penumbras nocturnas y el viento suspira un lamento desolado. Las costumbres antiguas ahora desvanecen como hojas que el viento implacable arrebata. El joropo llora en compases que entristecen, es un eco lejano de una tradición que ya no trata. Los vaqueros cabalgan con miradas cansadas, buscando horizontes en un cielo apagado. Las aves migran sin rumbo en noches veladas, y el alma de Arauca parece haberse apagado. Yo hubiera querido escribir un poema parecido al de esta inteligencia artificial, que me lo hizo en menos de 30 segundos. Pero también escuchemos la canción que, utilizando la clonación de la voz, y usaron a Carlos Gardel para que le cantara a la selección argentina, una de las pasiones de esa gran nación de Sudamérica. ¿Qué pasa? En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos. Tema, mire, Jorge, también por lo menos ahí está nada más y nada menos que el chatbox. Chatbox es una inteligencia artificial, ¿no? Que es muy particular y que uno le escribe aquí en el aparato y uno coloca por lo menos qué quiere saber usted.
Entonces, por lo menos en este caso, si queremos hacer algo, ¿no? frente a lo que queremos saber qué es Arauca o cómo es Arauca, entonces él de una vez, Chatbox hace lo siguiente. Entonces uno pone la palabra y Chatbox automáticamente la está buscando. Estos temas de inteligencia artificial nos ha pasado como las películas, ¿no? Quizás una de las predecesoras de este... Mire, Conocida como la capital del departamento de Arauca en Colombia. o sea, él bota toda la información y la lee. Pero es una voz de ultratumba. No, pues este es Chatbox, ¿no? Pues obviamente no es la voz de Siri para la reproducción como tal, pero sí es el hecho de que ellos hasta hablan. O sea, la inteligencia artificial habla y se reproduce de una manera notoria. ¿Por qué ha habido un debate científico sobre este tema? Quizás en la época postindustrial, que es la que vivimos, ¿no? Que es en donde estamos nosotros viviendo estos momentos, el hombre fue reemplazado por la máquina en muchos trabajos, la robótica, ¿no? Y precisamente las grandes empresas, las grandes líneas de producción, Jorge, se dedican o están precisamente mediadas por la producción tecnológica. Muchos piensan que este tipo de inteligencia artificial nos va a reemplazar, ¿no? Y va a quitar la eficiencia e incluso el acceso a la necesidad del sistema educativo, que ese es uno de los grandes peligros y uno de los grandes debates que ha habido. Laboralmente habría una para laboral impresionante, que precisamente ya habría hasta alguien quien conteste el teléfono. Usted por lo menos se mete a las tiendas virtuales a través del móvil a comprar un par de zapatos, le contesta una inteligencia artificial, un chat inteligente, un chatbox. Y ese chatbox lo atiende usted, le dice qué necesita, lo ubica usted. Sin embargo, muchas veces queda corto porque no logra entender lo que usted quiere decir en ciertas ocasiones. Y esto hace que se necesite y se medie el uso de personas en la comunicación directa. Sin embargo, ya se ha vuelto intermediario pues todos los sistemas de órdenes inteligentes para hacerlo. Entonces, siento que los temas tecnológicos sí van a afectar precisamente todo el desarrollo humano. Y el miedo latente es precisamente que nos reemplacen, llegar a reemplazarnos en muchos aspectos, no sabemos. Recuerdo una película que se llama Yo Robot, que es protagonizada por Will Smith, ¿sí? Donde precisamente un robot desarrolla ya casi sentimientos. Y toda la trama ocurre en torno a un asesinato, ¿no? Y sobre las leyes de la robótica y sobre los posibles escenarios de leyes de robótica, ¿no? Hacia dónde va el desarrollo de los mismos. Jorge termina precisamente mostrándonos que como naturaleza todos somos proclives al fallo. ¿Llegaremos a la perfección? Yo creo que no. Ni siquiera con la robótica. ¿Llegaremos a un margen menor de errores? Posiblemente. Pero todo el tema de la inteligencia artificial lo que nos muestra es la necesidad de adaptarnos a estos nuevos retos, pero aparte de la necesidad de adaptarnos a estos nuevos retos, tenemos como compromiso seguirnos educando, seguirnos capacitando, seguir haciendo las cosas de una manera mucho más prolija, no para el hecho de competir con las máquinas, sino de seguir manejando el tema de las máquinas, que creo yo que es como lo fundamental en esta discusión. Sí, pero lo que resulta preocupante es el hecho, en este momento pues parece muy distante, de que esa máquina, ese robot o ese gran computador transformado inclusive físicamente en símiles de la persona. Hemos visto imágenes de robotizadas de seres de metal y de cables y de transistores, con todas estas características propias de una máquina inteligente,
con apariencias de personas, inclusive imitativas de rostros célebres, pero andan a ciegas en el aspecto de encontrar a Einstein, al gemelo de Einstein, que pueda tener toda la capacidad mágica que tiene el ser humano. Nosotros a lo mejor sabemos que no vamos a confrontar esa realidad, para muchos terrorífica, de ese mundo ultra postindustrial que experimentamos, y que en consecuencia pues seguiremos siendo emperadores de nuestro propio universo, de algunas cosas, la poética. Pero es que yo hice ese ejercicio, y ese poema, con algunas debilidades de métrica y estas cuestiones que ellos sí no las tienen, ellos le aportan a uno la información, tratan de rimarla, tratan de ponerle un ritmo, pero adolecen de eso que nosotros llamamos el sentimiento. Y el sentimiento pues es insuperable, inclusive sigue siendo un misterio a la luz de las religiones, de la filosofía. Hay disquisiciones hasta entre la gente de la ciencia y los profesantes de los credos religiosos frente a la existencia del alma, del corazón o de órganos generadores de los sentimientos, que el alma es para el cariño, que el alma es la suprema bondad del ser humano y que el corazón es de la emotividad del órgano vital. Todas esas disquisiciones no sé si sean insuperables en poco tiempo o en algún largo tiempo, pero nosotros anhelamos que la especie humana, con todas esas dificultades, ese mono desnudo que describió acertadamente Desmond Morris, ¿cierto?, siga siendo la parte fundamental. Los afectos, así se hayan disminuido, estén en vía de extinción, pues hay que recuperarlos, porque convivir con una máquina, estar sujeto a la máquina, aun cuando yo tengo que decir algo que es atrevido, pero yo conozco muchos amigos que dependen mucho de la máquina y quisieran tener una máquina, ¿cierto?, que le escuchara las cuitas, que se tomara un ron con uno. A propósito, hoy olvidó usted decir que hoy es el Día Internacional del Ron. Ah, el Día Internacional del Ron. Claro, entonces esos bebedores insignes, Hemingway tomando cierto ron en Cuba, ¿cierto? Y antes de ir a pescar ese gigantesco pez. Todas esas cuestiones. Otra fecha conmemorativa es el Día de la Montaña Rusa. Parece curioso y hasta pendejo. El Día de la Montaña Rusa. ¿Y usted? ¿El Día de la Montaña Rusa? O sea, ¿usted conoce las montañas rusas? Sí, claro, he montado en un roller coaster, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esa es una sensación de vacío que experimenta uno, ¿cierto? Como 5 o 6 fuerzas G. Exacto, unas velocidades, y es como la lucha contra la gravedad. Y se inventaron el Día de la Montaña Rusa, no sé por qué, pero mire que los rusos no se quedan quietos. Cuando dijeron que la montaña rusa, ellos dicen ahora que es el Día de la Montaña Americana. Es como un desquite también, ¿no? ¿Por qué? Como es caótica, como es impresionante. Entonces, alguien escribió, acuñó eso y lo siguen planteando, ¿no? Con cierto grado despectivo le dicen la montaña americana, ¿no? Para decir, bueno, vaivenes, sube y baja, ¿cierto? La precipitó, la algarabía y todas esas situaciones. Entonces, bueno, volviendo a lo de la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial, las bibliotecas, ¿cierto?, físicas que nosotros conocemos, pues están condenadas a no existir, ¿cierto? Las librerías. Los museos. Con la inteligencia artificial hay unos museos vivientes, mejor dicho, usted entra a esos museos, ¿cierto?, y se compenetra, sale una persona, supuestamente una persona, a darle instrucciones, los cuadros giran, aparece el yo no sé si la película es fantasmagórica o muy visionaria, ¿no? Pero la inteligencia artificial está en nuestras vidas. No la hemos percibido en su dimensión, pero qué bueno fuera que hiciéramos el ejercicio de citar a dos o tres periodistas para que hicieran un programa radial, y lo harían con mucho acierto. ¿Por qué? Porque lo que yo entiendo es que hay como un cerebro
¿cierto? Que acumula todo. Es más, nosotros somos donantes a la inteligencia Sí, artificial. claro, total. Todo lo que nosotros estamos emigrando a las redes, las capturan y empiezan a nutrirlo, ¿cierto? ¿Quién sabe a quién le robaron? No pueden plagiar a la Sí, claro. máquina, al Sí, robot sí, que sí. escribió ese poema Triste Arauca, que se lo pedí y me lo escribió inmediatamente. Y hay palabras de cada uno de nosotros, de los poetas araucanos, de los poetas llaneros, ¿cierto? Y ¿No podríamos caer en el círculo del plagio, Jorge, en esto? pues es difícil, pero ahí está. ¿Quién es el sujeto del delito, del plagio, de la... No, una máquina, ¿cierto? Entonces usted va en un vehículo y usted es el humano que conduce un carro, es el culpable de la Sí, falla claro. mecánica. Fíjate que nosotros hablamos entonces ahí podría haber una falla electrónica, podría haber un caos mundial en el momento. Si nos preocupamos cuando se nos interrumpe el internet 5, 10 No, minutos. eso es, no, se vuelve caótico, y más aquí en Arauca cuando cortan el cable. Claro, y entonces De fibra óptica. y de esa inteligencia artificial que está en práctica, porque hay los equipos, por ejemplo, los aviones. Ujú. Los aviones tienen muchas cosas de inteligencia artificial, ¿no? El piloto automático, todas esas cuestiones. Entonces, ese mundo del futuro, ¿no? Que lo vio Aldous Huxley, que Verne lo entrevió en sus novelas del viaje al fondo del mar, del viaje a la luna, de muchos visionarios, ¿no? Hawking hablando del Big Bang. Entonces, el papel de los científicos, ¿cómo van a hacer para que la mente humana produzca una vacuna? Pues ellos tienen todos los ingredientes, los insumos para hacer un gran producto, y no sé hasta qué punto. Decíamos el otro día en una charla informal que es tanta la preocupación que quienes han criado el monstruo andan preocupados para decirle, dejémoslo en la adolescencia y no lo dejemos llegar a la adultez, porque va a resultar dominando y nos va a hacer un hijo rebelde. Son preocupaciones válidas. Bueno, tratamos este tema porque pareciera pueril, pero es bueno mencionarlo, porque ayer tuve la emoción de ver un poema que me lo escribió una máquina y Quedó sorprendido, pero... Claro, quedé sorprendido y seguiré sorprendiéndome hasta donde yo más pueda. No, pero por lo menos dentro de esto, por lo menos hay muchas cosas que están pendientes. Por lo menos que días estaban hablando acerca de los derechos de autor frente a la necesidad de estos temas de inteligencia artificial. Y yo siento, Jorge, que por lo menos nosotros, no sé cómo harán los estudiantes, no lo digo, pero siento que si hacían plagio con El Rincón del Vago, eso era una de los grandes mitos de principios de siglo. Pues no se acuerda del Rincón del Vago, sí, No, claro. claro, pero venga, pero es que no vayamos más lejos. ¿Qué es Wikipedia? Lo poquito que yo sé. No, pues otra inteligencia artificial, una biblioteca. Se nutrió, ¿cierto? Y hoy en día condensó toda esa información Es una y biblioteca. la sigue actualizando, ¿no? En Usted to- puede seguir alimentando en Wikipedia. varios idiomas. Exactamente. Entonces, nunca pudimos adivinar que eso fuese factible, pero hoy estamos enfrentando de verdad esta realidad que va a facilitar, entre comillas, muchas conductas de la actividad de las personas. Entonces ya usted, ¿qué va a generar? Una preocupación grandísima. La reducción de posibilidades para que el ser humano desempeñe actividades muy propias de él. Sí, claro. Entonces las domésticas no sé qué vayan a hacer. Robotina, ¿Cierto? como los supersónicos, ¿no? Pues es una sensación, ¿no? Los intelectuales, los docentes, ¿cierto? Si yo voy a dictar una clase de filosofía o una cátedra, y Pero, aquí fíjate, pero eso no atrofiará por lo menos la capacidad de nosotros de aprender idiomas. Siento yo, no sé. Si algún, por lo menos aquí que días estaban un grupo de periodistas, me pareció muy chistoso, muy curioso, y no es la crítica a los periodistas, sino es como la curiosidad. Pues muchas veces uno se mata desde, 10, 15 años uno tratando de aprender uno a hablar inglés. Pero ahora es fácil con un traductor. Entonces usted coloca y escribe, y él mismo escucha, y usted va grabando y va reproduciendo. Que me parece a mí una cosa de locos, pero sí es algo que igual manera reproduce este tema. Mire, usted hace rato hablaba de la canción de Gardel, ¿no?
Y sería bueno escucharla. Danilo ya la tiene acá el Master Control, para mostrarle la voz de Gardel sobre el himno Muchachos, ¿no? Sí, que fue la canción, de la selección argentina en Qatar. Vamos a escucharla y la escuchamos. Ahí nombran a Messi, a Acuña, a Maradona. En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, tantos años la gané, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazos la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al Diego desde el cielo lo podemos ver, con Diego y con la Tota, alentando los leones. Ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al Diego desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Del avión de Avianca, de la empresa Avianca, que falleció precisamente y que manejaba el avión en el cual falleció Gardel. Se la tengo. ¿Cómo se llamaba, Jorge? No lo estoy corchando, ¿no? Fácil. No, no es fácil para mí. ¿Ah? Nombre... Agustín Ángel. No. Pero ven, Agustín Ángel estaba en el aeropuerto de Medellín, él era un operador, un técnico, que fue luego comisario Arauca 2 veces, y él nos echaba el cuento del accidente de... bueno. ¿Sabe cómo se llamaba? Ernesto Samper. Ajá. Bueno, era el piloto del avión de Avianca que va. Entonces, si Danilo nos permite, ahí está la versión digital del Muchachos de Gardel, un pedazo vamos a escuchar ahí para que hagan el comparativo. ¿Sí? ¿No? Bueno. No. Pero bueno, ahí está pero está ahí en la reproducción, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Sí? Bueno, ya la vamos a escuchar, ¿no? Pero es que esto no es inteligencia artificial. Le pedimos disculpas a la audiencia. Perdónenos nuestra inteligencia brutal. Nuestra naturaleza humana, precisamente con todo este tema de la inteligencia artificial, pero es curioso, ¿no? Estos temas son interesantes porque realmente muestra la comparación y el hecho de usted crear una voz de alguien que pues en el año 34, 33, eso ya lleva su tiempo, Carlito Gardel. Vamos a escuchar la voz de Gardel ahora, creada por la inteligencia artificial, como dijo Jorge, que copiaban y pegaban la voz y la clonaban. Ya está lista. Tiene que sonar. En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que esta buena interpretación haciendo el comparativo entre uno y otro. No sé por qué no reproduce el canal de audio. Pero bueno, vamos a las 7:39 para cambiar de tercio. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con este programa que se llama Visión Orinoquia. Hoy hablando de temas de inteligencia artificial y nos falló la inteligencia natural. Precisamente con este tema. Vamos y volvemos. Me vine de mi llanura en un caballo overo, arriando este ganadito pa' cambiarlo
Aguad contando historias. Todos los sábados a partir de las 8:30 de la mañana. Escúchanos por la dial 1170 AM. Meridiano 70. Todo lo que necesitas para tu empresa o estudio lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca, la más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa, a domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada. Servicio de fotocopiado especializado, impresión, anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad. Llámanos al 885-2231. 43 años sirviéndole a los araucanos. Solo en tu librería y papelería Arauca. Entre todas la mejor. Donde siempre, a un costado de la catedral. Apreciado usuario de la empresa de energía de Arauca en el área SP. ¿Conoces la nueva aplicación Mienelar? Descárgala ya en tu celular, desde la App Store o Google Play Store. Y podrás desde tu móvil reportar fallas, consultar y pagar la factura, radicar PQRs, conocer el historial de consumos, de tarifas, estado de financiación, realizar estimación de consumos ingresando la lectura del medidor, acceder al chat empresarial y mucho más, sin tener que desplazarse a realizar trámites presenciales. En el área SP nos transformamos digitalmente, apuntándole a la satisfacción de nuestros clientes y usuarios, nuestra razón de ser. Supergiros es la empresa de envíos de dinero con mayor cobertura en Colombia. No importa el departamento en el que estés, tu dinero viaja rápido y seguro. Por tu seguridad, te recomendamos cobrar tus giros superiores a 2 millones de pesos en las oficinas principales de cada municipio o ciudad. Realiza tus giros en Colombia con Supergiros. Y el mejor cacao del mundo en Arauquita se saca. Buen plátano, buena yuca, pescado que no da la Arauca. Mi tierra parió cantores que en el llano se destacan, como el viejo Juan Farfán, Centella y Lorenzo Balta. Aquí se hace el picadillo, la carne asada y la yaca. Un sancocho de gallina, pisillo de venado y lapa. Un guiso de cachicamo, primo, venga y lo constata, que el llanero es servicial y en atención se destaca. Impreso en la piel, marcado en el alma, hecho con la energía de Arauca. Un mensaje de Sierracol Energy. Reconocer los diferentes aspectos de la verdad, debatir la pluralidad de la sociedad, socializar las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y escuchar expertos de diferentes áreas. Lo puedes encontrar todos los jueves de 9 a 10 a.m. en nuestro legado por la paz, en la emisora Meridiano 70. En deportes, promovemos procesos con habilidad, destreza y disciplina en la Escuela de Fútbol de Confiar, donde la niñez desde los 5 años disfruta y potencia sus habilidades. Y en cultura, la Escuela de Joropo de la Caja de Compensación afina sus instrumentos para el zapateo al ritmo del arpa, el cuatro y las maracas. ¿Qué esperas para vincular a tus hijos a los procesos formativos en fútbol y joropo? Matrículas permanentes. Confiar, 30 años. Vigilado Supersubsidio. Recuerda estar al tanto de nuestras redes sociales de Meridiano 70 y en www.meridiano70.co. Siete y 45 minutos de la mañana aquí en Visión Orinoquia. Estamos hablando aquí en voz en off con don Jorge Naveda acerca de precisamente de temas de historia universal, ¿no, Jorge? Y sobre todo cómo la historia universal incide también en las dinámicas locales, ¿no? Muchas veces uno, dentro de la ciencia política, aquí comentando, dentro de la ciencia política, la política comparada, uno hace la comparación de qué pasó en este momento, de qué pasó en el uno, de qué pasó en el otro, dónde va esto, dónde va lo otro. Y muchas veces quedan temas por fuera, ¿no? Dice Jorge, a quién de pronto le interese. Pero siempre hay un relato, una historia que siempre nos va a interesar, ¿no? Por lo menos a mí siempre me queda
me queda en la cabeza y en la mente, Jorge, de dónde surge también los hábitos alimenticios de los pueblos. Fíjate que en México ha pasado un fenómeno grandísimo, que ha sido el tema de la obesidad mórbida, ¿no? Y ha habido una preocupación en salud pública que llevó a que en México tuvieran y empaquetaran los productos con unos símbolos que ahora los estamos viendo aquí en Colombia, que son obligatorios. Dice, alto exceso en azúcar, alto exceso en grasa. Sí. Pero por lo menos uno ve, ¿no?, que la mayoría de los mexicanos, aparte de consumir paquetes, es el país que más Coca-Cola consume, ¿no? Incluso la Coca-Cola sirve hasta para trabajos espiritistas, digámoslo de esa manera, por no decirlo de otra manera más susceptible, trabajos espiritistas de los brujos, de los curiosos, de los rezanderos, utilizan la Coca-Cola. Y muchas veces uno dice, bueno, estas comunidades cambian también y mutan en su alimentación. Pero por lo menos a mí siempre me causa a mí una duda, ¿no? Por lo menos muchas veces nosotros tenemos cosas que son muy nuestras, ¿no? Por lo menos la carne en vara, ¿sí?, que son ya muy nuestras y que es una forma de hacerlas que usted no las encuentra en otro lado. Por lo menos uno sale de Arauca, de pronto el Casanare, parte del Meta, y le venden a uno carne, la llanera de fulana y tal, o carne llanera, y uno ve sobre parrilla, mamona, y uno la ve sobre unas parrillitas que hacen en forma de pirámide y dan vuelta, ¿no? Y dan vuelta a la brasa y uno dice, bueno, ¿y esto? Otra acotación, carne en varas se dice en Venezuela, ¿no? Sí, no, pues siempre yo he dicho carne en vara, que es en la vara, en el chuzo que uno come, ¿no? Precisamente la res como tal. Y uno lo escucha también en los chistes. Hay unos chistes históricos de Emilio Lovera muy buenos, ¿no?, sobre el ejército libertador, Bolívar y la patria. Son muy buenos, los hemos escuchado y son geniales. Y uno de los puntos fundamentales ha sido eso de que dice el llanero, pero ¿para qué nos sacó Bolívar si nosotros estamos felices escuchando joropo y comiendo carne en vara? O sea, ¿de dónde precisamente viene esa tradición, Jorge, y de lo que usted ha explorado acerca de lo que come el llanero? Es que eso es genético, ¿no? Uno asume una introspección y como un déjà vu, un viaje al pasado para llegar a comprender qué es lo que somos hoy. Y entonces en ese aspecto de la gastronomía, de la culinaria, de la cocina, de la vianda, como la querramos llamar, pues hay una suma de influencias, ¿no? Y no sé hasta qué punto llegará también en el futuro, porque hoy se habla mucho de la comida fusión. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos en el tiempo prellanero, que era los indígenas, ¿de qué se nutrían? De cuescos, ¿cierto?, de cubarros, de lo que le brindaban las plantas, experimentaban toda suerte de alimentos que los extraían del ámbito vegetal y de lo que daba el ambiente, el río. Entonces, esas sociedades que no eran sedentarias, sino nómadas, que se desplazaban de un lado a otro, pues vivían de eso, ¿no?, de la cacería que brindaban esos bosques donde pues todo estaba inédito, lo que producían los ríos, los caños, las lagunas y sobre todo la vegetación, las plantas, ¿no? Y inclusive no solamente las aprovechaban en su alimentación, sino en los procesos de todo, las cestas, los muebles, todo lo que hacían, las armas, todo estaba basado en esto. Pero cuando aparece la mistura social, la mistura cultural, pues lógicamente viene la ganadería, entonces ya el ganado es consumible, tanto era que el indígena se especializó en defender su entorno y una forma de reto hacia los colonizadores llaneros, los receros, que esa palabra pues quedó sonando en el aire hace 3 días, hacen uso de la carne que necesitan ese día. Como no había sal y formas de preservación,
Entonces ellos se llevaban una paleta, una costilla, lo que y con eso se alimentaban, ¿no? Sin sal, ¿no? El fuego también, pues, tenían que usarlo primitivamente y hasta cruda la comían, ¿no? En el Ejército Libertador les tocó comer carne cruda. Entonces, ¿qué era la dieta? Por ejemplo, hay un trabajo interesante con motivo del Bicentenario, ¿no? ¿Qué se comía en 1810? ¿Qué se comía en 1910 y qué se come en el 2010? Entonces, esa evolución de los gustos culinarios, ¿no? Ha llevado a la conclusión de que hoy, por ejemplo, si hiciésemos una encuesta a nivel de Arauca, pues constataríamos que aquí mucha gente sabe cómo se hace una hamburguesa, a qué sabe una hamburguesa, un perro caliente, ¿cierto? Un chuzo, cualquiera de estas cuestiones, pero no ha experimentado, por ejemplo, un pisillo de raba de baba. Y en esa época el indígena se comía la baba, no solamente el rabo, ¿no? Alguna vez posando de investigador culinaria y por accidente, porque me impusieron ese plato que me lo mostraron muy exquisito y muy bien presentado, constaté a qué sabía el rabo de baba. Es una especie de carne similar al pescado. Entonces, ¿qué pasa? Después de nutrirse del ambiente, el arroz no existía, por ejemplo, en el llano araucano, mucho menos la papa. Entonces, cuando empiezan a aparecer estos productos, pues surgen nuevas manifestaciones. Entonces, la gente llanera comía carne y topocho, ni siquiera había plátano, ni había yuca, no había ninguna de esas cuestiones. Carne y topocho. Claro, pasta mucho menos, ¿no? Pero entonces cuando empiezan ya los viajes, ¿cierto?, de los vapores a Europa y de allá para acá el intercambio, pues empiezan a modificarse los gustos culinarios y las evoluciones, el mismo mobiliario doméstico de la cocina, de todas las cuestiones cambian, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos una alimentación bastante heterogénea, ¿no? En las casas nuestras, ¿no? Se consumen cosas, pues, que suenan como extrañas a la propia idiosincrasia, pero el llanero, usted le pone un plato de una cazuela de mariscos y no se la come por nada, ni siquiera por experimentación, ¿cierto? Pero como dice el llanero no toma caldo ni pregunta por camino. Exactamente. Bueno, y eso es cierto, es que era tanta la abundancia de esa. Ahora, la preparación del caldo, el sancocho y eso ya fue posteriormente, ¿no? El hervido. Exactamente, el hervido de gallina y el hervido de la costilla y del... de cogote. De cogote. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Son reflejos de las culturas. Sí, claro. Entonces, hoy usted ve las ofertas culinarias y son platos muy extraños, son productos exóticos. Bueno, todas esas cosas. Sí, claro. Y cualquiera podría pensar, para bien, ¿cierto? Nuestro, del gusto culinario, pero posiblemente no tan bien, ¿cierto? Para la condición de salud, que fue la introducción de su tema. Correcto. Esa vez eran tantas las cuestiones que mataban un marrano y lo fritaban en manteca de marrano. Que termina siendo saludable. El arroz lo preparaban con base en manteca de marrano, ¿cierto? Y después aparece la manteca vegetal que venían en unas latas grandes que luego de que se consumían se utilizaban como el acueducto andante de Arauca, porque ahí se traía la guerra. Entonces, nosotros fuimos asimilando ciertas costumbres y hoy, como usted dice, hacer un inventario de los restaurantes criollos, hay los estaderos, ¿cierto?, donde le hacen usted una oferta, pero hay combinaciones, los ingredientes han sido sustituidos por otros, la vajilla es distinta, los métodos de cocción, todo esto. Por lo menos, incluso por lo menos los pocillitos. Bueno, mira, aquí estamos todavía tomando en pocillos de peltre. ¿Cierto? Esto es una curiosidad, que haya un plato o un pocillo de peltre. La sopera, cuando en las casas nuestras, en el centro de la mesa, la sopera y el cucharón para sacar la sopa, ¿cierto? Era de peltre con peltre también. Exactamente. Entonces, todas esas situaciones, lógicamente, han desenvuelto en una sociedad que tiene gustos musicales, gustos culinarios, gustos de vestimenta, todo eso distinto, y eso es bienvenido, ¿no?
es bienvenido, porque a mí a veces me resulta no muy atractivo que el llanero, por querer ser original, pues ande descalzo y con unos chiros y con un poco de cosas, ¿no? Pero tampoco que se disfrace, ¿cierto?, de mariachi o de texano, porque no viene al caso. Con sombrero de 3 millones de pesos. Pero... Sí, no tanto los costos ni los tontosos que sean. Primero, es una ofensa de verdad que yo luzca una vestimenta, una apariencia que no corresponde al estatus de la mayor parte de la comunidad, sino que yo lo dije varias veces y lo sigo ratificando, y eso me ha ganado la adherencia de enemigos gratuitos, cuando yo digo que el sombrero, a mí me pusieron un sombrero, yo comenté eso aquí, creo, al aire, y yo me sentí ofendido y ofendí al sombrero, porque no me parecía que formara parte de mi idiosincrasia y no me lucía, pero los amigos que sabían ese punto de vista mío me salvaron del naufragio diciendo, oiga, pero hasta le queda bien. Yo sé que eso era una gran mentira. Hasta le queda bien. Hasta le queda bien, digo. Sí, y la publicaron en las redes y lógicamente hubo ironías y todas esas cuestiones. ¿Cuándo se ha visto? No, Jorge con sombrero. ¿Cuándo? Averiguaron en unos archivos de Villavicencio y descubrieron que no era la primera vez que me había puesto un sombrero, ¿cierto?, para una foto, porque en Villavicencio no, me habían hecho un estudio una vez que nos encontramos con Reinaldo Armas, ¿cierto?, con Francisco Montoya y con Jorge Velosa, hablando de coplas, yo en medio de los grandes, y lógicamente teníamos que en la foto aparecer ensombrerados porque estábamos hablando de llano. Bueno, esas son las anécdotas que incluimos en estos espacios, primero para darle agilidad al programa y para reírnos un poco, distendernos de tantos problemas que gravitan sobre esta Arauca de hoy. No, y es curioso, pero sí uno ve que dentro de la alimentación ha hecho también cambiar la modalidad de los pueblos, de las grandes civilizaciones. Yo me acuerdo el tema de la cerveza, ¿no?, que fue un accidente, Jorge, o sea, fue un accidente en la antigua Sumeria, porque ellos normalmente no consumían el agua directamente porque le generaba enfermedades. Y estos empezaron a meter el tema, a tratar de purificar el agua, y purificando el agua a temperatura alta, calentándola, se dieron cuenta que el trigo, ¿sí?, tenía propiedades y fermentaba. Y a raíz de esto pues se volvió una bebida exótica y también una bebida de todos los días, porque precisamente debido a que no había purificadores de agua, la gente no tomaba agua, la gente tomaba era vino y cerveza, pero el de la cerveza fue brutal y creció por todos lados, tanto así que en Europa, en las cuencas del río Rin, del Ruhr, en Alemania y cerca de las montañas alpinas, se crearon cervecerías durante gran parte de la Edad Antigua, y los romanos tomaban también esa cerveza que venía de Asia, Sumeria, y la hicieron propia. Y conectó una civilización completa que fue la civilización romana, y la conectó, ¿sí? La identificó sobre una bebida, y bueno, y es bebida mundial que usted encuentra y se toma una cerveza, ¿sí?, de diferentes formas. Pero por lo menos, ¿qué siento yo, o no sé qué siente usted, cuál fue el alimento que transformó precisamente la visión del llanero y unificó de alguna manera al llanero? No, yo creo que no hay discusión en que la carne sigue siendo, ¿cierto?, de dominio de todos, ¿cierto?, porque tiene un sabor muy especial, ¿no? Y el proceso de elaboración, eso que usted dice, ya en casi ningún estadero usted va a encontrar la carne asada en chuzos. La becerra, de esa vez los llaneros decían, maten una becerra, ¿cierto? Y habían costumbres muy interesantes respecto a eso. Por ejemplo, la práctica de la costumbre socialitaria de la olla, que era que se mataba la res, se despresaba y se repartía entre los del hato y los vecinos. Y eso originaba nexus, porque había intercambios. Si yo le mandaba a usted un hueso de cola, usted recíprocamente, cuando ocurriera ya la matanza de la becerra, pues estaba casi que en la obligación implícita de hacerme llegar en retribución también eso. Entonces, esos nexos de amistad, la cohesión que había social frente a la comida. Cualquier parrando llanero, ¿cierto?, terminaba en comida. Terminaba en comida. Entonces había baile, había hasta rituales religiosos, pero terminaba en comida, ¿no? Y era una comida generosa, ¿no?
Es que las mesas llaneras grandes, escandalosamente largas, los manteles vegetales de hojas de bijao, de plátano, de topocho, ¿cierto? Platos de peltre y un artículo, un objeto, un artefacto que el llanero nunca abandonaba era el cuchillo, porque el que no llevara cuchillo no comía. Claro, cómo cortaba. Claro, y entonces lo tenían afilado, ¿no? Y ese era un duelo de... Y hay anécdotas muy interesantes sobre la cuestión de las comidas, ¿no? Pongámosle un poquito de humor. No voy a decir el personaje, pero había un dueño de hato que se sentía feliz cuando servían la mesa, ¿no? Y obligaba a la guisa, que era la cocinera, a que hiciera una gran batea llena de tajadas, ¿no? Entonces, tajadas de plátano, y cuando estaba toda la pionada, generalmente el dueño del hato o la familia comían distante de la pionada, pero había otros que eran muy demócratas y sí comían con los peones. Y este personaje que yo digo era demasiado demócrata en ese aspecto, y llenaban la mesa, la peonada se sentaba al lado y lado de la mesa, él en la punta de la mesa, y de pronto decía y llegaba y cogía y le daba una voltereta al platón o a la batea de las tajadas, y decía: se barajustaron los caballos. Y los llaneros, ¿cierto?, se deshacían en carcajadas y todo eso, y formaba parte de los rituales, ¿no? Entonces, ¿cuándo surge el plátano en Arauca? ¿En qué momento llegó? ¿No? Y hoy somos dignos exponentes de la mejor producción platanera, creo que del país, o estamos compitiendo con el eje cafetero, no sé con quién. Productiva del país, ¿no? Y entonces, claro, en la dieta alimentaria hemos transformado muchas cosas, los ingredientes. Hoy nadie usa la braguete viejo, que era... No, eso es obligatorio para el onoto, ¿sí me entiende? El ají chirere. Hoy en pocos sitios encuentra usted hoy en día un ají de leche, ¿no? Que será obligatorio, porque tenían los componentes propios. Allí caminaba 5 metros y tenía la mata de ají, la leche la tenía ahí procesada. Exactamente. Entonces... Diría un amigo, para comerme un pecho. Bueno, es que de las vainas, el pecho siempre ha sido bueno, sea como fuere. Vamos un momento a un descanso, a un relax, y ya regresamos. Supergiros es la empresa de envíos de dinero con mayor cobertura en Colombia. No importa el departamento en el que estés, tu dinero viaja rápido y seguro. Por tu seguridad, te recomendamos cobrar tus giros superiores a 2 millones de pesos en las oficinas principales de cada municipio o ciudad. Realiza tus giros en Colombia con Supergiros. Apreciado usuario de la empresa Energía de Arauca, recuerde su compromiso de pagar oportunamente su factura y así evitar la suspensión del servicio que genera bienestar en su hogar. Su pago oportuno permite fortalecer los procesos que garantizan la continuidad y confiabilidad del servicio. Juntos, nos reactivamos con la energía. Somos más que energía, somos progreso y desarrollo. Enilar, energía que construye futuro. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les habla Aries Bigot. Quiero enviar un gran saludo a toda la audiencia de Meridiano 70 y a su gran programa Escarmenando Recuerdos. Con estos dos pilares del folclor, Jaime García y Martín Gaona, araucanos 100%. Esta es nuestra tierra, nuestro folclor y nuestras canciones. Y así suena el joropo en Escarmenando Recuerdos. Todo lo que necesitas para tu empresa o estudio lo encuentras como siempre en tu librería y papelería Arauca, la más completa línea de suministros institucionales de productos de papelería y limpieza para tu empresa, a domicilio con descuentos especiales y sistema de crédito para que nunca te falte nada. Servicio de fotocopiado especializado, impresión, anillados y empastados con total profesionalismo y confidencialidad. Llámanos al 885-2231. 43 años sirviéndole a los araucanos. Solo en tu librería y papelería Arauca. Entre todas la mejor. Donde siempre, a un costado de la catedral. Arawak, contando historias. Un encuentro con nuestras tradiciones y nuestra cultura. Un
maravilloso momento para compartir nuestras querencias de este llano adorado. La cita con los personajes, las historias y los sueños es todos los sábados a partir de las 8:30 de la mañana junto a Gabriela Anave y Patricia Mantilla. Meridiano 70. ¿Sabías que puedes pagar tu factura de Nelar en Supergiros? Contamos con más de 200 puntos en todo el departamento de Arauca. Puedes acercarte de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y por si fuera poco, al pagar tu factura de Nelar podrás participar en el sorteo de hasta 500,000 pesos. Así como oíste, 500,000 pesos. La red de Supergiros te espera. Aprovecha este y otros servicios que te prestamos. Orinoco Colombia SAS es el operador autorizado a través de la red Supergiros. Y el mejor cacao del mundo en Arauquita se saca. Buen plátano, buena yuca, pescado que no da la Arauca. Mi tierra parió cantores que en el llano se destacan, como el viejo Juan Farfán, Centella y Lorenzo Balta. Aquí se hace el picadillo, la carne asada y la yaca. Un sancocho de gallina, pisillo de venado y lapa. Un guiso de cachicamo, primo, venga y lo constata, que el llanero es servicial y en atención se destaca. Impreso en la piel, marcado en el alma, hecho con la energía de Arauca. Un mensaje de Sierracol Energy. En deportes, promovemos procesos con habilidad, destreza y disciplina en la Escuela de Fútbol de Confiar, donde la niñez desde los 5 años disfruta y potencia sus habilidades. Y en cultura, la Escuela de Joropo de la Caja de Compensación afina sus instrumentos para el zapateo al ritmo del arpa, el cuatro y las maracas. ¿Qué esperas para vincular a tus hijos a los procesos formativos en fútbol y joropo? Matrículas permanentes. Confiar, 30 años. Vigilado Supersubsidio. Recuerda estar al tanto de nuestras redes sociales de Meridiano 70 y en www.meridiano70.co. Ocho y 10 minutos de la mañana, estamos aquí en Visión Orinoquia, programa para que ustedes poco a poco vayan conociendo un poco más acerca de nuestra idiosincrasia llanera, ¿no? Araucana, apureña, casanareña, bichadense, metense, ¿no? Guariqueña, barinesa. Obviamente es una región tan grande que la que tenemos a nivel regional, que nos quedamos tanto. Por ahí don Jorge tiene un documento particular, don Jorge. ¿Qué documento tiene usted que se puso ya los anteojos para revisar? ¿Qué tiene ahí en la mente? A ver si logramos descifrar desde la distancia, porque yo estoy aquí pues, justamente diagonal enfrente de Jorge, a pesar de que estemos ahí tan cerca, junticos en la producción de la pantalla. Bueno, esto se remite a los años 80. Arauca, si seguimos siendo reincidentes en la nostalgia, pues era bucólica, era pasible, admitía, ¿cierto?, un estilo de vida muy sencillo, y nuestras aspiraciones terminaban muy cerca del mismo lindero del pueblo. Pero en el momento en que no sabemos si por azar o por designios de los dioses, no sé qué ocurre, se descubre el petróleo en el departamento de Arauca, pues era el suceso más notorio, más notable de esa época, y teníamos mención nacional, aparecimos en los grandes medios de Colombia, en la gran prensa mundial, con el descubrimiento de Caño Limón, que hay que decirlo, era Caño Agualimón, no Caño Limón. Los gringos me parece que por apostrofar, ¿no? ¿Sí? Caño Limón. Lo bautizaron Caño Limón y nosotros que aceptamos todo, pues Caño Limón. Pero era Caño Agualimón. Y entonces cuando aparece el petróleo, como todas las cosas, ¿no? Cuando hay disputas de intereses económicos sobre todo,
pues aparecen muchos pretendientes. Y cuando dicen que Caño Limón, entonces empieza a plantearse la inquietud jurídica del destino de los recursos provenientes de la explotación petrolera. Todavía no habían empezado y ya nosotros andábamos, ¿cierto? Ya andaba la Arauca Saudita. Exacto, andábamos disputándonos un posible entierro, hablando en palabras llaneras. Y en virtud de esa situación, hay expresiones diferentes, antagónicas, opuestas, frente al territorio. Nosotros, es entendible hasta ese tiempo y todavía, hoy hay discusiones todavía sobre límites de territorios del departamento, sobre la independencia de Puerto Jordán, su categorización. ¿Qué es, qué no es? En ese momento dicen que esa explotación petrolera, el descubrimiento, el hallazgo del yacimiento, está ubicado en territorio arauquiteño. Y nosotros los araucanos sosteníamos, recurriendo al academicismo, a sostener que si bien es cierto, las instalaciones que en ese momento estaban ubicadas en ese terraplén, en esa explanada que hicieron, sí estaba prácticamente en Arauquita, se me ocurrió sostener una idea que prosperó y era de que el yacimiento sí podía estar en Arauca y Arauquita. Era una solución salomónica, pero también tenía carácter científico. ¿Qué pasa? La gente de Arauquita, expectante de ese hallazgo formidable en su territorio, y nosotros semejante bicocaíta, ¿no? Bitumen negro. Ah, bueno, sí, por eso dicen la sustancia bituminosa. Cuando ellos ven que unos seres extraños y unas máquinas y algunos visitantes con atuendos raros, helicópteros sobrevolando todo esto, empiezan a inquietarse con justicia y a decir que le llegó a ellos la buena hora, como también la soñaron las gentes saravenenses, porque antes de Caño Limón, en Saravena, hubo un hallazgo petrolero, ¿cierto? Se extrajo el material bituminoso, como usted dice, el oro negro, sirvió para alumbrar unas lámparas de las casas de Saravena, pero cuando hacen el análisis desafortunado, comprueban que no es comercialmente explotable y entonces aparece Caño Limón, que es el caso que nos preocupa acá. Entonces los araucanos teníamos cierto poder intelectual que esgrimimos en esa ocasión y optamos por defender la ubicación del yacimiento de Caño Limón en territorio araucano, pero sí atendiendo a una regla de oro de tiempos inmemoriales, viendo que el problema era álgido porque primero era de delimitación geográfica y también era de la definición de un recurso que iba a ser supremamente interesante para el desarrollo regional y donde la ley determina que el municipio productor donde esté ubicado el campo recibe unos ingresos de regalías significativos. Después de muchas charlas, de muchas expresiones de los voceros de la comunidad, concluimos en optar por una modalidad que se llama el deslinde. Y ahí hay un acta de deslinde. El deslinde de los municipios, de los límites de los municipios, es una fórmula, ¿cómo llaman hoy? De acuerdo social, ¿cierto? Por aquí va la línea. Lógicamente, ciñéndose a algunas reglas determinadas por la ciencia, no por la delimitación que hacen los topógrafos, las mediciones, las latitudes, las altitudes, todas estas cuestiones. Entonces decidimos hacer una reunión en Arauca y coincidencialmente yo me desempeñaba como presidente del Consejo Municipal.
convocamos la reunión acá, invitamos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi a que nos acompañara en la ilustración de la temática, e invitamos a quienes eran las personas más representativas de Arauquita para que estuvieran en ese encuentro acá. Lo hicimos en la sede del Consejo Municipal, que hoy es la Academia de Historia, ahí funcionaba el Consejo Municipal. El público, ante un tema tan interesante, tan snob, como era la aparición del petróleo, como era la distribución de las regalías, como era, yo creo que nunca se había dado un encuentro de autoridades a ese nivel en la capital de Arauca, nunca lo había existido. Entonces, nos reunimos en diferentes noches, iba la mayor cantidad de público, ocupaban el espacio que era de acceso público, y por las ventanas escuchaban las voces autorizadas de cada uno de los protagonistas. Entonces, después de muchas discusiones, a veces se salían los de Arauquita Bravo, a veces nosotros, a veces disolvíamos el quórum. Entonces, la participación del Instituto Geográfico fue importante, porque llegamos a una conclusión produjimos un documento que aprobamos de consenso y que fue aprobado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, determinando cuáles eran los límites entre el municipio de Arauca y de Arauquita. Y ese documento, que es bien extenso, está firmado por ¿Quiénes están firmando la parte? La alcaldesa municipal de Arauca, Fabiola Forero López. La alcaldesa municipal de Arauquita, Matriarcado, Elsa Rojas de Fernández. Ellos representaban los municipios. Jorge Carmelo Pérez, personero municipal de Arauca. Simón David Cosiles, personero municipal de Arauquita. Jorge Nel Navia Hidalgo, presidente del Consejo Municipal de Arauca. Ignacio Villarreal Castellanos, presidente del Consejo Municipal de Arauquita. Carlos Castellanos Cermeño, concejal de Arauca. José Álvaro Bautista García, vicepresidente del Consejo Municipal de Arauquita. Fernando Anzola Pinto, asesor del municipio de Arauca, siempre de asesor. Elías Matus Torres, asesor del municipio de Arauquita, siempre asesor. Rafael Narváez Lasprilla, representante del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y Francisco Martínez Rivera, también representante de esta instancia nacional. Pero lo importante del documento es que, vamos a ser extensos en esto, en la ciudad de Arauca, el 1 de diciembre de 1983, convocados por Francisco Martínez Rivera, quien representaba al Instituto Geográfico, Fabiola Forero López, alcaldesa municipal de Arauca, Jorge Carmelo Pérez, aquí volvemos a nombrar todas estas personas, se reunieron en la sede del Consejo Municipal para darle aplicación a un acuerdo donde se determinaban los límites entre los municipios de Arauca y Arauquita en el sector comprendido entre el Remolino del Padre, sobre el río Arauca, y el río Lipa, que estaba constituido por una línea recta que, partiendo del Remolino del Padre, vértice de triangulación tal, ¿cierto? Al este están los pozos petroleros conocidos actualmente como Caño Agualimón 1 y Caño Agualimón 2. Punto que debe amojonarse. Nosotros hicimos que se determinara eso y se señalara, ¿cierto?, con un mojón, que no es lo que otros piensan, sino una placa con medida. Puede ser, es una determinación física, no un cúmulo, no. No, es una plaquita que tiene ahí enfrente de la entrada de la Bueno, gobernación. entonces, pero para lo importante, el artículo 2, que causó mucho impacto hasta ahora, inconmensurable, porque no hemos medido qué beneficios produjo, porque si nosotros hubiéramos quedado por fuera, no tuviéramos regalías petroleras. Entonces, salomónicamente dijimos, mire, hagamos una línea, esta delimitación, y que pase por aquí, y nos queda petróleo para Arauca y petróleo para Arauquita. Salomónica, debiéramos merecer ese reconocimiento. Entonces dice, premio.
de todas las regalías, bueno, ya la determinamos, quedó entre los dos territorios. Y una cosa que se derivó de eso es que el 20% de las regalías de Arauquita, que las iba a recibir inmediatamente, fueran destinadas a la construcción de la carretera entre Arauquita y Arauca. Entonces, esa carretera se hizo con el 20% de las regalías, y esa construcción, conservación y mantenimiento fue el fruto de la vía que hoy nos lleva a Arauquita, que creo que se inauguró en 1985, ¿cierto? Siendo intendente de Arauca el doctor Alfonso Medina Delgado, y Jorge Navea pues ocupaba otro cargo modesto. Entonces decía, lo convenido en el punto anterior debe ser elevado a la categoría de acuerdo municipal. Todo eso se hizo, logramos superar ese impasse, y estos dos municipios pues son beneficiarios aún, ¿cierto?, de la explotación de hidrocarburos en el campo de Caño Agualimón, y lógicamente pues las obras físicas, el cambio en la mentalidad de la sociedad, y los efectos posteriores, ¿no? Las migraciones, los conflictos sociales, todas estas cuestiones pudieron haber sido más graves si no hubiéramos dilucidado ese tema desde esa época. Es decir, partámonos la gobernanza exactamente local se llama esto. Y eso debería ser aplicado en cualquier tipo de situaciones, ¿no? Y es convocar la comunidad. Yo recuerdo que en una época a nivel nacional, cuando había una situación seria, de envergadura, el presidente de la República llamaba a los expresidentes. A la comisión de presidentes. Cuando nosotros formábamos parte de la Intendencia de Arauca, nosotros nos reuníamos con los exintendentes y decíamos, mira, este asunto en su oportunidad se presentó, ¿cómo lo resolvieron? ¿Qué consejos nos dan? Y ellos se consideraban parte protagónica de ello. Una comisión de asesora. Hoy en día debería ser de esa misma manera, de que el gobernante se acerque a la comunidad, y los mejores interlocutores de la comunidad pues son los que representan los gremios, las asociaciones, las fundaciones, ¿cierto? O los que han tenido una investidura, ¿no? Que ojalá no vaya a ser todo lo contrario, nociva, porque si yo voy con malas ideas, es decir, yo tengo un mal ejemplo en la administración de la cosa pública y voy a aconsejar al mandatario para que supere una dificultad aconsejándole lo inadecuado, pues sería contraproducente. Pero bueno, es para decir cómo esta situación, como muchas otras, se ventilaban al aire público, todo el mundo participaba, la gente de las barras de la misma manera, y logramos superar alguna dificultad, porque no crea que fue fácil. La gente ¿Cuántos días duraron en esa No, eso duramos como más de un mes. ¿Y qué ocurre? Que la gente de Arauquita, ellos estaban convencidos de que era de ellos, y nosotros, yo era un convencido de que era un pedazo de ellos, un pedazo mío, y así quedó. Y logramos de verdad que Arauca obtuviera beneficios, y sobre todo que esos recursos que Arauquita pudo haber destinado exclusivamente para su desarrollo regional se invirtiera en una obra de interés regional. Mire que esos consensos, ¿cierto? Nos conectamos con Arauquita, beneficio común, ¿cierto? Beneficio para la compañía petrolera, beneficio para esas comunidades alrededor, con los impactos sí desafortunados de... no, pero deberíamos hacer un día, invitar, de pronto ver todos los avances que han venido haciendo también las petroleras. Por lo menos algunos hablan de la famosa deuda histórica, ¿no? Deuda histórica de las compañías petroleras, pero también hay que hablar también del nuevo presente que tiene esta industria petrolera en el departamento. Sobre todo, cuál ha sido el compromiso social. De pronto, algunas personas que trabajan en Sierracol, la parte de los departamentos de responsabilidad social, nos cuenten también cuáles han sido los avances, porque no todo ha sido malo, Jorge. Puntos positivos de la explotación petrolera históricamente en nuestro departamento, comenzando por la vía Arauquita-Arauca, ¿no? Esa conectividad. ¿Qué otras más? No, pero hay que decir algo, esto lo hicimos con los recursos nuestros que nos correspondían de la regalía. Sí, ¿cierto? Total. Hay actitudes vamos a hablar de las empresas petroleras o diferenciamos, ¿no? Occidental y Sierracol. Por ejemplo, los intentos, a mí me parece que la Fundación El Alcaraván
cumplió o ha cumplido una función social bastante interesante, ¿no? Pero creo que se quedaron cortos en algunos otros aspectos, ¿no? Porque nosotros, como somos tan complacidos por las pequeñas cosas, pues a veces nos patrocinaban un campeonato, una carrera atlética, cosas así que eran casi que insignificantes. Y entonces, por ejemplo, yo era el organizador de la carrera atlética Ciudad de Arauca, reconocida por la Federación Colombiana, pero cuando... Clasificatorias al Silvestre. Traía la televisión nacional. Sí, claro. Y entonces, en los noticieros, que lo que pasaban de la carrera... Víctor Mora, Silvio Salazar, Tibaduiza, todo. Entonces, ¿qué pasa? La pancarta de la meta decía meta occidental de Colombia, salida, ¿cierto? El aprovechamiento de esas cuestiones, pero yo creo que haciendo una sinergia, nosotros podríamos resucitar ciertas formas de asociativas para lograr emprender cosas. La celebración de los 170 años de la campaña libertadora lo hicieron Ecopetrol y la Intendencia. Nosotros pusimos el esfuerzo humano, ¿no? Estuvo Soriano de coordinador municipal y yo de coordinador intendencial. El coronel Fernando González era el intendente y Miguel Ángel Santiago, que era un excelente funcionario de Ecopetrol, contribuyó y ahí conocimos las directivas, ¿cierto?, de la Occidental, y hicieron visitas consecutivas a Arauca, hicieron algunos libros muy interesantes sobre Arauca, han hecho algunas cosas, pero ante la magnitud de los beneficios obtenidos del campo, pues yo creo que sí se quedaron cortos. Una idea que siempre le planteamos y que nos resultaba bastante fácil, aparentemente, era de que se vincularan, en el caso de la cultura, con un centro cultural que esa vez pretenciosamente consideramos que podía ser toda la manzana que le daba vuelta a las instalaciones de los bienes culturales arquitectónicos que tenemos, que son como el Colegio General Santander, el Palacio mal llamado. Ayer en una reunión les dije, proscriban del lenguaje oficial eso del Palacio de 1810, que eso no es cierto. Seguía la Academia de Historia, que fue sede del Consejo Municipal, la Casa del Gobernador, ¿cierto?, que según algún candidato, ex candidato ya, iba a ser destinada para la Academia de Historia. Desafortunadamente no. Un araucano lo hizo en el Meta, Narciso Matus. Cuando fue mandatario allá, lo primero que hizo en el acta de posesión era decir que la casa donde antes se recreaban los gobernadores iba a ser la Casa de la Cultura. Entonces, lo que queríamos concluir es eso, ¿no? Presentarle ideas interesantes a la empresa Sierracol, a la industria petrolera, porque Arauca merece, por ejemplo, así sea similar al Museo del Petróleo que ellos tienen en Barranca Bermeja. Aquí haciéndose publicidad lo pueden patrocinar, sí, claro, hacer un escenario, un centro cultural. Exacto, y complementarlo con las ayudas, hasta con inteligencia artificial, ¿no? Entonces sería importante charlar con las directivas de esta empresa, vincularnos, hacer ejercicio, porque somos muy lánguidos en las intenciones. Entonces, si yo tengo un problema en la academia, entonces cualquier aspirante a político va y me lleva un ventilador y uno dice, qué chévere, ¿no? Y todo, sí, bien, muy chévere. Pero nosotros tenemos grandes cosas en las que pero es importante también que el país piense en nosotros, aprovechemos la cuña política. Es imposible que en este momento no haya conexión entre los mandatarios, los gobernadores, con la presidencia, ni con la representante de la agencia especial que hay del territorio. Entonces, integrarnos de verdad al país y dejar un poquito los selfies a un lado, ¿no?, para producir ideas, para buscar resultados y para engrandecer de verdad este territorio que, según la mirada de los estudiosos de la Orinoquia, siempre la han visto como una tierra de promisión, como una expectativa, como un espacio vacío. Así nos calificaron, creo que ese era el titular de la revista Semana de la época, que yo quise corregir lógicamente, pero ya estaba en venta. Entonces, hacer grandes desarrollos. Los pueblos, nosotros necesitamos casas de cultura, infraestructura cultural. Nosotros necesitamos infraestructura vial, pero sobre todo necesitamos
un desarrollo de la inteligencia, fomentemos la implantación de la cátedra regional. Ahorita están hablando de reformas educativas, nosotros hemos luchado 30 años para que se implante la cátedra de Arauca, para que los muchachos adquieran sentido de pertenencia, conociendo su pasado, interpretando el momento actual y viendo pues una mirada futurista como corresponde precisamente al nombre de nuestra, una visión de la Orinoquia, un concepto global de desarrollo, de integración. A mí me alegró mucho una noticia de ayer. Señor, ¿cuál? Y tenemos que explorarla. La navegación del río Meta. Me parece que eso es supremamente extraordinario. Es la integración del país, es ir al mar, es estar nosotros conectados, es resucitar, ¿cierto?, esa época de florecimiento comercial. Entonces vamos a explorar en próximas oportunidades esos temas que corresponden a la región. Y sobre todo, Jorge, que hay proyectos incluso científicos que ha venido adelantando Unillanos con la Universidad de Massachusetts y otras ONGs, en este caso ALISOS, ¿sí?, que son alianzas sostenibles, que es lo que resume el nombre. Jorge, el tema del cuidado del agua es fundamental, y sobre todo el tema del río Meta como uno de los grandes afluentes del Orinoco, y es uno de los grandes afluentes de la Orinoquia, pues hace que se preserve. Fíjate que hemos tenido problemas graves, por lo menos de sequías en el Casanare, y la única salvación que han tenido muchos ganaderos, cultivadores y la misma población que habita en los pueblos ha sido el agua de estos afluentes del río Meta, porque hubo un tiempo donde el Pauto de verdad que llegó a unos mínimos de caudal impresionantes. Lo mismo otros ríos de Casanare, que obviamente, obviando el Casanare, tuvieron esos problemas. De ahí la sequía de hace 6 años, 7 años, de la gran mortandad de especies nativas, incluyendo chigüires, que fue una crisis notoria. Muchos le echaban... Un ecocidio, pero muchos le echaban la culpa, o muchos plantearon la idea de que era el fracaso de las petroleras, pero se dieron cuenta que era el fenómeno de la mano del hombre que generó un desequilibrio total en el traslado de las nubes que vienen del macizo guayanés hacia la cordillera oriental. No había bosques que conectaran precisamente y sostuvieran esos niveles de humedad que pero son por necesarios. eso, entonces, ¿qué pasa? El dueño del hato, el que tenía su industria pecuaria, industria no, porque esa no es, ojalá fuese una industria actualmente en Arauca, ellos se surtían del agua que tenían esos cuerpos, ¿cierto? El caño, la cañada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El nivel, aprovechando el nivel freático, entonces los pozos, los agüeyes, todas estas cuestiones que contribuían a la supervivencia del territorio donde ellos apacentaban su manada, pues sin querer lo piensa uno, la industria, hay que decirlo, la industria arrocera, la industria de la palma africana, todas esas cuestiones, si se hacen equivocadamente, repercuten notoriamente en el ambiente, causan unos fenómenos adicionales que desafortunadamente no se tratan con mucha propiedad. Yo ayer en una reunión que tuvimos escuchaba un planteamiento de una funcionaria preocupada de lo nimio, y el problema importante lo dejaban a un lado, soslayándolo. Entonces hay que pensar en los impactos. Hoy cuando hablamos, volvimos a tratar hoy con Miguel el tema de las basuras, el problema acá, entonces lo mirábamos de las repercusiones que tiene eso en el aspecto estético, en el aspecto ambiental, en los efectos que producen la salud, en la proliferación de roedores, en el mal ambiente y sobre todo en la mala lección de insolidaridad y de falta de civismo que tenemos nosotros frente a la ciudad, frente al territorio. Nuestros ríos se han secado, han muerto de sed. No, y es que sucede eso, Jorge. Por lo menos uno ve un caso trágico, el Matepalma, el estero del Matepalma, Caño Matepalma, municipio de Puerto Rondón. Viene ese caño, surge de unos nacederos de agua cerca, pues en el municipio de Tame, de esas estrellas de agua en medio de los morichales, y usted sabe cómo surge el agua de la sabana en esa connotación del cambio de suelos.
Resulta que hubo un momento donde se creció la fiebre del arroz, ¿sí? Y la fiebre del arroz llevó a que muchos prestaran sus fincas, ¿no? Y alquilaran sus fincas para este cultivo, ¿no? Primero, pues el vertimiento de todos los químicos, fungicidas, pesticidas, herbicidas que se utilizan para sembrarlo. Resulta que mató absolutamente todos los animales, todas las especies que dependían de ese caño, incluyendo los chorroscos, toda una cantidad de peces típicos que había. Posteriormente, un microfenómeno del Niño en ese momento, aquí en toda la Orinoquia, y empezaron a desviar las aguas del Matepalma para el cultivo del arroz. Conclusión, caño Matepalma, que nunca se secaba, con los primeros días de cualquier verano se seca. Y queda solamente la edificación de un puente que va de la vía entre Puerto Rondón hasta el puente colgante del río Cravo, que tanto se ha hablado de las sabanas de Marrero. Conclusión, hubo un desequilibrio total en el estero, pues su gran afluente que era el Matepalma ya no va, y la reducción del estero del Matepalma se redujo casi en un 40%. Ya por lo menos el estero, que es la reserva de agua en pleno verano, que son sabanas frescas, no son sabanas tan agrestes como las de Arauca, Cravo Norte, parte de Arauquita, pues se volvió casi un paisaje casi desértico, y donde por lo menos las especies nativas, chigüires, garzas, gabanes, en más, pues sufren las altas temperaturas y el nivel de resequedad del suelo, que es vital para ellos que haya un suelo húmedo en su subsistencia, ¿no? Debido a su morfología y demás, lo llaman los expertos. Pero es triste cómo la mano del hombre transforma esto. Incluso desde hace más de 40 años, si hablamos la depredación de las selvas del Sarare, en el proceso de colonización, para hacer obviamente todo lo que son la parcelización del Sarare, también por lo menos cómo se acabó las selvas del Lipa, ¿sí? Y cómo el río Lipa a estas alturas, en pleno invierno, Jorge, pues tiene el agua al límite y nunca sube, nunca baja, se mantiene igual. El taponamiento de los caños, o sea, el sinfín de cosas que tiene que revertirse, y por lo menos lo que usted dice, no solamente el río Meta tiene esa crisis, quizás la microcuenca del Banadías con el Arauca también puede tener esto, pero el caso del Arauca es que hemos matado los caños y hemos encajonado el río, que ahora la única solución que nosotros vemos, o que sale de la noche a la mañana la imaginación de la gente, es construir más diques, o sea, hacer que suba más el nivel y dragar. Sí, no, podemos tener 7 dragas en el río y dragar el río completamente y sacarle toda la arena. Va a volver el problema al año. O sea, cíclicamente vamos a tener eso. Vamos a tener, porque es un río que pasa por suelo franco-arcilloso, que tiene un arranque de sedimentación grande, y seguimos depredando las orillas del río, y eso hace que el río siga cayendo por pedazos, se amplíe la margen de la ribera y tengamos los niveles elevados. Para mí el tema de que sí, claro, se necesita el dique en Arauca, todo muy bueno. Bueno, sí, yo pienso que... pero realmente la solución es la intervención humana de reforestar, ¿sí? Reforestar, y sobre todo no habitar las riberas en menos de 5 metros, porque estamos viviendo sobre el río. Pero ¿quién dirige ese pensamiento y ese concepto de que, por ejemplo, nosotros mismos hemos, como usted dice, no vamos a decir que esto es tierra inhóspita para las migraciones, pero nosotros mismos hemos favorecido los procesos. La industria petrolera, lo que usted dice, la selva de Lipa, el estero de Lipa, Bayonero, Gaviota, Reinera, todos esos pueblos, cierto, que son aledaños al río Arauca, que ese es otro tema especialísimo, porque el río Arauca es binacional. Sí, claro. Entonces, tenemos ese trayecto larguísimo que nace en el páramo del Almorzadero y recorre toda esta región. Se ha visto afectado por inundaciones, por la sequedad extrema en los veranos, por la disminución de las especies acuáticas, por muchas circunstancias, y de la navegación, y digamos, una vez
antes de la carretera de 1985 que ya mencionamos, pues íbamos a Arauquita primero en bongos, luego en canoas, luego en voladoras, pero teníamos formas de comunicación con Puerto Infante, con el Orza, con el Viento, ¿cierto? Entonces, el río Arauca, no sé por qué, debe existir estudios, así sean pues muy científicos, pero entonces hay que revisar algún aspecto que para mucha gente le parece pueril, que es el histórico. ¿Qué ha pasado con el río Arauca? ¿Qué puede pasar? ¿Y qué hay estudios? No, incluso el último estudio que se hizo fue en el año 2018, un estudio hidrológico donde participó la Armada Nacional, ¿no? Y que por lo menos eso fue un contrato directo, pues una alianza estratégica entre la gobernación y la Armada, que son los que pues están ahí para manejar el tema hidrológico, de los ríos y demás, y la historia. Y también salió el contrato después posterior el contrato de la compra del lote donde se va a construir la Capitanía de Puerto, porque la Armada pues tiene su sede allá, pero la sede principal está en Tierra Seca, ¿no? en el barrio Fundadores. Pero lo que sí es que se ha habido estudios, Jorge, y lo que se ha mostrado precisamente son las altas cargas de sedimentación también por la actividad humana, ¿sí? Y hay partes donde el río es navegable, otras donde no es navegable, precisamente ya llegando más arriba de Puerto Contreras, ¿sí? En la parte donde hay piedra, pero casi el recorrido, el 80% del río es navegable, ¿sí? En la parte de la cuenca baja, ¿no? En su totalidad eso es casi el 60% del cuerpo de agua, más o menos mal contado según lo que hubo en ese estudio. Pero como cada ciclo de agua, cada 2 ciclos de agua, que es más o menos 1 año, 2 años, cambia precisamente la naturaleza del cuerpo vivo del agua. Entonces muchas veces estos estudios sí nos muestran un comportamiento histórico, más el presente toca volverlos a hacer. Sí, pero yo pienso que a veces han sido muy exclusivistas en la mirada técnica, es decir, explicarnos. Yo me acuerdo, usted estaba muy niño, creo, la calamidad de Calafitas, no, fíjate que no se acuerda. No. Bueno, algo guardaba las proporciones, lógicamente no hubo tantas víctimas, pero hay una imagen, una fotografía que yo hice desde el aire de ese fenómeno, ¿cierto? Que el río se abrió y se llevó todo lo que encontró, pero y la foto alguna vez la publiqué en el periódico y todos me decían, usted estuvo en Armero, ¿no? Porque fue de tal grado, ¿no?, de afectación, no hubo pero significaba el fenómeno que se estaba dando de sedimentación y de indebida, irracional explotación, ¿cierto?, de los recursos naturales aledaños al río. Entonces, desaparecieron los guamos, ¿cierto?, los cimbrapotros, todos esos árboles que le daban fuerza y vigor. Hubo intentos tímidos con lo de las dragas binacionales. Sirvieron para rellenar pueblos, como en el caso de Arauca, la draga sirvió para que tengamos hoy una población en este estado, pero a fondo y tratar, por ejemplo, en el tema del río Arauca, ese de una reunión con altas autoridades y con autoridades regionales del otro país, de Venezuela, porque nos corresponde, pues, somos 2 aguas, ¿cierto?, que confluyen en el famoso río Arauca. Las autoridades favorecer todos los estudios, todas las aproximaciones que se hayan hecho sobre el río Arauca y entenderla como ese proceso de disminución de su importancia. Es que hoy no es navegable ni en una canoa, de decir vamos a hacer un recorrido turístico a ver hasta dónde podemos ir, ¿no? Sí hay partes, ¿no? Hay unos segmentos como tal. Y un fenómeno que yo siempre lo cito cuando hablo del desarrollo, las comunidades del río, ¿no? Porque somos comunidades anfibias de verano y de invierno. Entonces, ¿a dónde han ido? ¿Dónde están los indios playeros? ¿Qué hacen los indios playeros? ¿Dónde está la riqueza ictiológica? Nosotros nos jactábamos de los volúmenes y de las cantidades de peces que sacábamos. Y es preocupante, precisamente. Entonces, todas eso, nosotros lo vemos, de soslayo, pasamos en el carro, hacemos una mirada, disparamos la cámara porque hemos visto el milagro de una tonina que saltó porque le llegó un valentón. Entonces, debíamos en los estudios rescatar lo de los anaqueles, qué se ha hecho, qué se puede hacer, y no seguir pensando
que los diques son la solución. Además, diques que se convierten luego en otro problema, ¿no? Entonces, de depauperación de la calidad humana, de la calidad urbana. Entonces, esos fenómenos hay que corregirlos con inteligencia. Vamos a ver qué va a pasar con los próximos gobiernos. Vamos a ver el famoso programa de gobierno de Petro conjugado con las posiciones regionales y locales. Y sobre todo hay una cosa, Jorge, hablando del tema de gobierno, antes de que continúe. Hay una política del cuidado del agua. Claro. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay una política pública precisamente que se va a armar con respecto al cuidado del agua. Mucho le parecerá, ay, sí, no. Es que hay ríos sujetos de derecho. Claro. ¿Sí? Y eso se hace extensible a todos porque es cuerpo viviente, es lo que da la vida a municipios en el lado colombiano como municipios en el lado venezolano. O sea, usted le pregunta a un niño y el niño no sabe que esa agua que le llega de la llave viene del río Arauca. Sí, claro. ¿Cierto? El niño no sabe que todas las materias fecales que nosotros, ¿cierto?, le llevamos va a dar el río Arauca. Nuevamente. ¿Cierto? Nosotros no sabemos que esas islas que desaparecieron por efecto de las inundaciones y de la deforestación. La isla de los indígenas aquí. Exactamente, ¿no? Desapareció totalmente. Uno lo veía en el puente. Una isla que fue famosa históricamente porque casi origina conflicto binacional, que era Guardulio. ¿Qué pasa con la Reinera, con las gaviotas, esos pueblos ribereños? ¿Cierto? La misma Arauquita y Arauca. La Arauquita cada año vive el drama de las inundaciones, de la Bocatoma que se rompe, del terraplén que se lo lleva la carretera, ¿no? Pero entonces son paliativos, unas volquetadas de tierra, la solución. Y un dique. Llegó el verano, y dique. Mire, entonces, sin decirle mentira, Jorge, muchos dicen, es que al dique no se le ha hecho mantenimiento. La última obra que vi de reforzamiento del dique, ¿no?, ocurrió ahorita, ahorita es entre pandemias, ¿sí? Terminó sobre la pandemia y precisamente era la construcción de una línea de bolsacretos junto con un dragado pequeño entre el sector del puente y el remolino, ¿sí? El que era antes el remolino. Y eso fue una obra que se hizo para fortalecer y darle refuerzo a esto, más que ahí hay una arborización significativa. Pero de que al dique se le ha metido mantenimiento, se le ha metido mantenimiento. Oiga, Simón, siempre, periódicamente y cíclicamente, pero no entiendo dónde viene la mentira de que no se le mete plata. El problema es supremamente gigantesco, porque las afectaciones que se le han hecho al río Arauca, vamos a hablar de nuestro río, son grandísimas. Total. Esa urbanización, ¿cierto? Ese dique que lo que hace es represar, ¿cierto?, una fuerza acuática, eso puede, Dios no lo quiera, originar un cataclismo, porque donde rompa con todo el ímpetu que tiene el agua. Además hay que pensar en una frase que yo... Hágase mantenimiento, no se lo haga. Que yo siempre la uso y parece bonita, pero la gente a veces no la entiende. Es que los ríos tienen memoria. Total. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros le hemos quitado al río todos esos barrios que son periféricos al centro, al Córdoba, todo eso es préstamo, ¿cierto? Que le hemos quitado al río aguas y las hemos rellenado pero Dios no lo quiera, si no hay un estudio científico y si no hay una política binacional, porque eso tiene que ser definido, yo no puedo encauzar el agua. Eso ocurrió en un momento por el Río Viejo, sí, claro, cuando la draga de Venezuela se puso y la de nosotros estaba dañada. Entonces ellos abrieron y encauzaron el agua por el lado izquierdo. Entonces y pasa y el paso viejo quedó seco y ahora lo llaman río seco. Exactamente. Bueno, yo creo que hemos llegado a la conclusión de esta sesión bastante heterogénea, bastante heteróclita. Entonces, Simón Cedeño, muchas gracias. No, don Jorge, a usted. Muchas gracias. Pilas, Camilo. Carlos Alberto, muchas gracias por brindarnos la posibilidad de estar expresando estas opiniones que forman parte de las inquietudes que tiene la colectividad. Estuvo con ustedes Simón Cedeño y Jorge Nel Nave Hidalgo. Somos Meridiano 70, somos Visión Orinoquia, somos sus amigos de Arauca. Buenos días.
Mañana tendremos más temas de interés en Visión Orinoquia.